Sobre este tema, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, indicó que esto es parte ya de nuestra realidad. Más importante, me parece a mí, es garantizar que los derechos de todas las familias, independientemente de cuál sea su conformación, se respeten. Esto lo digo porque, siendo papá de dos familias distintas, yo mismo sé que puede haber mucho amor en ambas. Bueno, y el mandatario Solís explicó que lo más importante es respetar los derechos de todas las familias costarricenses, independientemente de su conformación. Sí, es un tema interesante y resulta que estamos en la semana de orientación también de los orientadores y las orientadoras, y ellos dedicaron el tema de la familia, lo dedicaron esta semana al tema de la familia como un elemento fundamental para el desarrollo, para el proyecto de vida. Y bueno, vamos a hablar precisamente con Patricia Ru, que es del Colegio de Profesionales en Orientación, pero también con Marco Castillo, que es del Movimiento Diversidad, porque ese es el punto, ese es el tema polémico aquí, el tema de controversia, Randall. Sí, y de que hemos estado viendo, por lo menos en imágenes, una visibilización tal vez, don Marco, de que existen familias más allá de la familia que se ha denominado tradicional, papá, mamá, hijos. Mira, esto es muy importante que se visibilice. Hay que tener enfrente la historia. La familia nunca ha sido igual. Vos estudias los diferentes periodos históricos y las familias han sido diferentes. Además, en este momento, en el mundo, depende de la cultura, de las tradiciones religiosas y de los diferentes pueblos, hay diferentes formas de familia. Y en Costa Rica no es excepción. Más bien, ya se lo dicen las estadísticas, lo que llaman familia tradicional, ¿verdad?, es más bien la minoritaria, porque eso de papá, mamá e hijos prácticamente no se cumple en casi ninguna familia. Y hay que abrir campo y hay que abrir los derechos de los niños y las niñas que viven en familias diversas, que son familias que pueden estar integradas por dos padres, por dos madres, por un solo padre, por una sola madre, y de otras formas, es todos los niños y niñas, o los abuelos, sí, todos los niños y niñas tienen derecho a tener esa familia. Y dichosamente hemos tenido pues estas propagandas comerciales en las cuales se visibiliza este tipo de familias. Lo que yo no entiendo es la reacción de algunos grupos religiosos, porque yo estoy de acuerdo en que hay que defender la religión. O sea, si alguien tiene derecho a tener una religión es cualquier persona, porque es persona, pero también los demás somos personas y tenemos dignidad, y entonces también tiene que respetarse nuestra forma de ser, y no puede ser posible que ellos quieran imponernos su visión del mundo al resto de personas que podemos ser diversas. Eso es algo fundamental, la dignidad está en primer lugar. Doña Patricia Ru, del Colegio de Profesionales en Orientación, ¿qué visión, para darle a conocer a nuestra audiencia, qué visión o concepto de familia defiende el colegio? No, básicamente existe una especialidad en orientación que se llama orientación familiar. Tengo colegas muy destacadas en este campo que precisamente lo que se defiende es el punto de que la familia es cambiante en tiempos de cambio. O sea, no podemos tener la misma visión de familia que teníamos tiempos atrás, ¿verdad? Y efectivamente ya no se habla de la familia, sino que se habla de las familias en un sentido amplio de aceptación de que conforme pasa el tiempo, la modernidad, la globalización, surgen nuevas formas de organización a nivel familiar. Y poco a poco la sociedad tiene que ir aceptando la existencia de esas nuevas formas de organización familiar. Lo que tal vez sí se mantiene es el concepto de que es un grupo de personas que tienen una organización interna, que tienen una estructura de funcionamiento y que inclusive ya no solo se rigen por lazos de consanguinidad o por estructuras legales, sino que también ya son relaciones afectivas y toma de decisiones donde las personas deciden conformar esas familias. Es importante decir, Randall, y a nuestros invitados,
teleaudiencia y radioescuchas, que habíamos invitado a Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense, y él va a estar llegando ahorita a incorporarse para hablar sobre este tema. Estamos un poquito limitados con el tiempo, pero también lo podemos tratar de contactar vía telefónica mientras ingresa, o parece que sí, que ya está muy cerquita. Pero bueno, esto a raíz, ¿desde hace cuánto se le habla a nuestros estudiantes de esta visión de familia, Patricia Roux, sobre todo porque esto es un tema que arranca desde la escolaridad, cuidado no más atrás, preescolar, pero desde hace cuánto se le empieza a hablar a los estudiantes de esta diferencia, de esta visión diferente de familia? Bueno, quizás ahí es ¿Y ya donde está poniéndose en práctica en las escuelas y colegios? ¿O tenemos entonces dos lenguajes a la vez, dos posiciones en las escuelas y colegios habla una cosa, la realidad es otra, grupos digamos más cercanos a grupos políticos cercanos a religiones tienen otra, o de verdad hay todo un proceso de cambio en la educación costarricense? Creo que a veces existe, digamos, una doble moral en el sentido de que se coexiste, digamos, con este tipo de organizaciones familiares, ¿verdad? Pero hay una tendencia a seguir reforzando la familia tradicional como lo correcto, por mencionarlo de alguna manera. Sin embargo, los niños y las niñas, en su naturalidad infantil, ellos comienzan a notar las diferencias. Lo que yo sí creo que nos puede estar haciendo falta es ya no solo hablar con los niños y las niñas que pertenecen, digamos, a este tipo de familias diferentes, sino que la totalidad, digamos, de los niños vayan aprendiendo acerca de estas nuevas configuraciones familiares que coexisten en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Y por qué dedicar el tema de la familia, la Semana de los Orientadores a la familia? Bueno, el enfoque es porque la familia cumple un papel fundamental. En este caso, digamos, en la Semana Nacional de Orientación, se le ha dado un poco más de énfasis al papel de la familia en el desarrollo vocacional de los niños y las niñas, porque la familia es fuente de apoyo, la familia es fuente de establecimiento de metas, la familia puede ser un espacio que favorezca o no el desarrollo, digamos, de un niño o de una niña a futuro, ¿verdad? Entonces, es como regresar un poco a esa responsabilidad inicial que tienen las personas que acompañan a los niños y niñas durante su proceso de desarrollo. Pero como bien lo dicen ustedes, en esa familia hay tíos, hay abuelos, hay hermanos adoptivos, o sea, es una mezcla ya, ¿verdad?, de personas que van tomando significado dentro de una configuración familiar. Y además, don Marco Castillo, del Movimiento de Diversidad, es inevitable que cuando se habla de familias y nuevos conceptos de familias, también tenemos que hablar de nuevos conceptos de roles, ¿verdad?, de las personas que integran estas familias, rompiendo con los esquemas tradicionales del paradigma patriarcal, ¿verdad? Sí, es indudable. Y estas familias no han estado, no es que no han existido, es que de alguna manera se han invisibilizado del discurso oficial, ¿verdad?, patriarcal. Y sí es cierto que las nuevas familias de la diversidad sexual, de las familias diversas que llamamos, son relativamente nuevas porque no se visibilizaban, ¿verdad? Yo conozco personas adultas, ya adultas mayores, que han sido criados por dos mujeres, por ejemplo. Y eso es una cosa que la gente no la veía mal porque todavía no entendían lo que era ser lesbiana, ¿verdad? Porque la lesbiana vivió muy oculta en nuestra sociedad. Fulanita y la amiga. Y la amiga, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Y entonces también era más difícil encontrar hogares formados por dos hombres, pero sé de muchísimos hombres que criaron un hijo y que no era un hijo de sangre, porque realmente la familia no está creada por lazos parentales, digamos, consanguíneos, sino que también está formada por afecto, ¿verdad? Y entonces es algo eso que se tiene que rescatar. Y cuando se habla de familia tradicional, realmente está hablando de una familia recién formada hace un par de siglos o menos de un siglo, porque antes la familia era diferente, cada sociedad, cada cultura ha tenido familias diferentes. A mí
Me llama mucho la atención cuando hay gente que dice que la familia de la Biblia, y puchica, uno en la Biblia se encuentra un montón de modelos diferentes que por tiempo no los voy a reseñar, pero quien haya leído la Biblia o quiera verlo, tendrá que encontrarse muchísimas formas de familia que existen ahí y en la sociedad. Y entonces sí, nosotros creemos que sí debe de regularizarse, porque hay ciertas cosas que no coinciden en este momento. Resulta que las familias tradicionales pueden darle los apellidos a sus hijos, pero las familias, cuando son diversas, cuando son dos padres o dos madres, no pueden los dos darle el apellido a sus hijos, y eso es una limitación muy importante que tiene nuestra legislación y que hay que cambiar para que pueda aceptarse plenamente que un hijo es hijo de dos hombres o un hijo es hijo de dos mujeres. Ya en este momento hay discusión en la Sala Constitucional con casos concretos y esperamos ver cómo se resuelven, porque eso es parte del reconocimiento social y legal de estos tipos de familias que han sido excluidas y marginadas en nuestra sociedad. Sí, y estamos hablando, ya lo reseñábamos, pero quería que retomáramos la discusión de que al hablar de los conceptos diferentes de familia, al hablar de la terminología de familia, estamos hablando también de los derechos de los niños y las niñas, y eso es parte fundamental de la discusión, doña Patricia. Sí, tenemos que tomar en cuenta una cosa, independientemente, digamos, del tipo de familia, sí siguen estando asignados roles, ¿verdad?, a la familia. Entonces, los roles de mamá, los roles de papá, ¿verdad? Es muy importante que los niños comprendan cómo es su familia y cómo hay otras familias, por ejemplo, ¿verdad? Y que el niño desde pequeño vaya comprendiendo esa realidad, porque eso lo va a proteger en el futuro de un contexto que aún no comprende o no acepta, digamos, ese tipo de situaciones especiales, y donde el niño tal vez con naturalidad va aprendiendo que tiene dos mamás o que tiene dos papás, como igual tiene que aprender el niño que sus papás están divorciados y vive con uno de ellos y sale con el otro o la mamá inclusive, ¿verdad? Antes era menos común ver, por ejemplo, un niño que ante el divorcio de sus padres se quedaba viviendo con su papá y no con su mamá. O, por ejemplo, niños que pasan a vivir con sus abuelos, ¿verdad? Entonces, todas esas dinámicas deben de ser tratadas con los niños de la manera más natural, más sencilla, de manera que el niño, de acuerdo a su edad, vaya comprendiendo cuál es su realidad, porque eso se convierte en una fuente de resiliencia, que es ese fortalecimiento para hacer frente posteriormente a una crisis, a la presión social, ¿verdad? Porque finalmente, ¿qué es lo que interesa? Pues el bienestar de los niños y las niñas, ¿verdad? Para que se desarrollen lo mejor posible dentro de los contextos en los que viven. Bueno, se integra a la mesa Gonzalo Ramírez, ahora sí, diputado de Renovación Costarricense. ¿Es complejo, es complejo para ustedes, digamos, asumir o comprender que existen diferentes tipos de familia? ¿No está dentro de lo que Gonzalo Ramírez cree que debe de darse dentro de los hogares costarricenses? Bueno, primero que nada, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven y a todos los que están acá. Yo creo que esto está por encima de lo que cada uno personalmente pueda pensar. La familia constitucional, lo que dice el artículo 51 de la Constitución Política, es que nosotros tenemos que ser amparados por una familia y que la que ampara la ley es la familia natural. ¿Cuál es la familia natural? La de papá, mamá e hijos. Pero no solamente esto, es que hay algo aquí que nosotros tenemos que entender, y estamos excluyendo la familia monoparental. O sea, no estamos hablando solamente de la familia biparental, esa sería la familia ideal. Todo niño necesitará una mamá y un papá. O sea, cualquier niño necesitará una mamá, un papá o un vientre de alquiler. O sea, estamos hablando de que por naturaleza lo que ampara la Constitución Política es realmente lo que hoy está hablando de la familia natural, que sería la ideal, la que quisiéramos tener pues cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la familia
que le daría a ese niño la posibilidad de los dos patrones, de papá y mamá. Pero también tenemos la familia monoparental, donde tenemos solo un padre. Y esa familia también la protege la Constitución política. Entonces, cuando nosotros hablamos de familia, la familia no es una moda y siempre ha resultado entre la unión de hombre y mujer. Entonces, no es que quiera yo aceptar, porque nosotros tampoco vamos a discriminar, ni tampoco vamos a cerrar los ojos. Pero hoy nuestras leyes y la Constitución política y el Código de Familia dicen que hay un amparo constitucional a la familia natural, y creo que esa es la familia que hoy nosotros estamos respetando desde el punto de vista de tipificar legalmente la familia. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Bueno, en los últimos días hemos visto cómo se presentan diversas familias, pero se les ha olvidado a los que han presentado estas familias que la familia no solamente son biparentales, sino que hay monoparentales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero decir con esto es que, claro, el ideal es que nosotros tengamos papá y mamá e hijos. Para nosotros esa es la familia ideal y la que protege la Constitución política. Por eso es que familias que no son de esa naturaleza están peleando derechos, porque la Constitución política y el Código de Familia no los ampara. Entonces, cuando hablamos de eso, también tenemos que incluir las familias monoparentales, las familias donde mamá crió solo a los hijos, o mamá con la abuelita, mamá con la hermana, o el papá con sus hijos, y esa familia no se excluye de lo que también tipifica la Constitución política. Don Gonzalo, disculpe, a ver, es porque son dos posiciones. Es una posición la que dice y la que usted está defendiendo, que es hay que defender la familia que ya está defendida en la Constitución y en las leyes que las rigen. Y la otra posición es que estas leyes y la Constitución deberían adaptarse a la realidad actual, que los cambios no deberían ser, que los cambios deberían ser más bien en los papeles, en las leyes, para que se protejan la diversidad de familias que existen en la actualidad. El cambio es que no hay ninguna inclusión de otro tipo de familia. Lo que quiero decirte es lo siguiente. O sea, cuando nosotros hablamos de las leyes, si están actualizadas o no están actualizadas, ayer escuchaba al presidente diciendo que Costa Rica solo ampara a una familia, y eso no es verdad. O sea, amparar un tipo de familia, según él, es la de papá y mamá. No, Costa Rica ampara las familias que él dijo que él tenía, porque él dijo que él tenía dos familias. Ajá, que él había tenido dos matrimonios. Los dos matrimonios que él ha tenido, Costa Rica ampara las leyes en esos. O sea, las leyes de Costa Rica amparan esas familias. ¿Qué no ampara? La familia que no puede que no puede formar hijos, o que no puede tener hijos de forma natural. Y quiero leerte algo que ayer estaba leyendo antes cuando me invitaron al programa. Hay dos personas, que uno se llama Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que dice: la familia no es una moda pasajera, en ella hay un sentido de pertenencia natural, y no hemos inventado nosotros la familia. No es cuestión de religión o estado social, no hay vuelta de hoja. Tú naces de un padre o una madre, o al menos debería ser así. Por eso no me convencen los que yo llamo hijos de la química, niños sintéticos, ni los que nacen de úteros de alquiler, semen elegido de un catálogo. Luego, ¿cómo le explicamos a estos niños quién es la madre? Procrear debe ser un acto de amor. Hoy ni siquiera los psiquiatras están listos para afrontar los efectos de estas experimentaciones. La vida tiene un recorrido natural y hay cosas que no se deben modificar, y una de ellas es la familia. Esto lo dice una pareja de personas del mismo sexo, que tiene que ver con el tema de la familia. Y quiero agregar algo aquí. Las Naciones Unidas. ¿Qué ha dicho las Naciones Unidas con respecto a lo que últimamente fue un boom en Costa Rica por algunos reportajes? Bueno, las Naciones Unidas han dicho que las familias son vulnerables y que
las familias se tienen que amparar. ¿Cuáles familias? Las monoparentales y las biparentales. Pero ¿cuáles son las más vulnerables? Las monoparentales, las de la mamá sola, las del papá solo. Esas familias son las que hoy tenemos que amparar de una forma más, con mayor fuerza, y que hoy Costa Rica no lo está haciendo, no está amparando ese tipo de familia, la familia monoparental. La familia monoparental, como lo decía ahora la doña Patricia, es aquella donde el papá se fue o la mamá se fue o se divorciaron o simplemente no existió, pero para que existiera ese hijo tuvo que haber un papá. Don Marco. Sí, efectivamente, aquí hay una confusión de familia con reproducción. No es lo mismo. Y Dolce Gabbana, que dijo eso, después lo rectificó, ¿verdad? Después salió diciendo que ya no. Lo hizo, no sé por qué lo hizo y no sé por qué pues lo rectificó, pero ya después lo rectificó. Y hay una confusión entonces entre lo que es reproducción y familia. Y eso no es correcto, porque la familia es amor, la familia es la unión de dos personas. Y yo iba a plantear un gran problema. Yo no creo que la Constitución proteja solo ese tipo de familia, eso es una interpretación, pero la Constitución no puede solamente interpretarse con lo que dice, sino también con lo que han resuelto tribunales internacionales y organismos internacionales, que son los instrumentos legales, y ya han evolucionado, ¿no? Es muy difícil ahora hacer una discusión sobre eso, pero ya han evolucionado el concepto de familia en esos instrumentos internacionales. ¿Cuál es el problema que sí hay que solucionar de las familias homoparentales? Que, por ejemplo, los hijos entonces tienen solo los apellidos de uno de los padres, y entonces si muere el otro padre, el padre que no tiene los apellidos no podría legalmente tenerlos, es decir, hay un gran problema legal ahí. Exacto. Igual le pasaría a una pareja de mujeres, ¿verdad? Que a la hora de la hora, porque la ley no les permite adoptarlos o darle los apellidos a las dos, a las hijas o a los hijos, entonces si falta una de ellas, también tiene ese problema de cómo hacerse cargo de la otra persona. También si hay una separación, ¿verdad? Que los divorcios pueden suceder, ¿verdad? También en cualquier tipo de familia. Entonces, ¿cómo tiene el derecho de visita, ¿verdad? El derecho de ver a sus hijos o sus hijas que crió por 3 o 4 años y después la ley no le permite, si la otra no se lo permite. Ya tuvimos un caso en los tribunales y los tribunales dijeron no, ¿verdad? No tiene derecho. Entonces, eso es un gran problema para los hijos. Los hijos tienen derecho a que si son creados por 2 padres o por 2 madres, tienen que ser protegidos por la ley. Y no podemos quedarnos inmovilizados. El derecho no puede ser un obstáculo al cambio social y a los derechos humanos de los niños. Patricia Ruy, nos queda muy poco tiempo ya. Sí, bueno, en realidad yo me quería referir a que generalmente lo que se va dando en la realidad no va al mismo tiempo, digamos, con las disposiciones más formales, ¿verdad? Sino que estas van surgiendo después. Desde este punto de vista, entonces, uno se va encontrando que en la existencia y en la realidad diaria se dan estas otras modalidades de familia, que no necesariamente están amparadas por el ámbito legal, ¿verdad? Sino que eso va surgiendo después. Recuerdo cuando yo estaba niña, por ejemplo, ser hija de madre soltera era un hijo no natural, no reconocido. Luego surgieron, digamos, derechos que fueron dándole el espacio a la convivencia, ¿verdad? Y a los hijos, digamos, naturales. Lo que es cierto es que ahí hay un grupo de pertenencia a una familia, ese niño tiene o esa niña tiene una identidad en función de ese grupo al que pertenece. Hay lazos afectivos, a veces no son consanguíneos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los niños adoptados, ¿verdad? Pero adquieren una condición de pertenencia a un grupo, hay unas reglas, hay unos roles, ¿verdad? Que se manejan al interior de ese grupo que es considerado familia. Ahora, si se compone de unos, de otros, papás, mamás, uno está ausente, son 2 figuras de mamá o 2 figuras de papá, el asunto es que el niño o la niña interpreta como un espacio familiar. Vamos a tener que dejar el tema aquí y prometerles que los vamos a invitar de nuevo, porque se nos fue, la mañana corre y ojalá podamos contar con ustedes
nuevamente para seguir con este tema Con que mucho es gusto. muy controversial, muy interesante. Muchísimas gracias a Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación, a Marco Castillo del Movimiento de Diversidad y a Patricia Ru, que siempre estuvo en la Universidad de Costa Rica y ahora está en el Colegio de Profesionales de Orientación. Y bueno, vamos a irnos con un comentario. Sí. Randall, les vamos a pedir a nuestros invitados que se queden por aquí. A ver, bueno, este mensaje, tal vez Randall, si lo puede leer. Lo dice doña Michelle Mitchell, excelente opción informativa de la revista, nuestra revista RTN Noticias de la Mañana. También lo pueden ver ustedes en YouTube después de pasado este espacio. Así que, como la colega Michelle le escribe, les pedimos que hagan preguntas y comentarios sobre lo que estamos discutiendo aquí y sobre lo que tratamos. A través de nuestra página en Facebook, de nuestra cuenta en Twitter. Síganos, acompáñenos y participen de RTN Revista. Vamos a un corte comercial. Les agradecemos a los invitados que están con nosotros y volvemos en un momento con más. Estoy sintiendo tu mirada que me atrapa, una imagen tímida como un sueño que se escapa. Había olvidado que existía un día tranquilo, que se enamora el alma cuando nace un sueño. No hay fronteras para dividir sentimientos, solo hay un cuerpo